Ahorita vamos a pasar con lo que primero es la vena yugular interna. La vena yugular interna es una de las más importantes, ya que tiene un calibre bastante grande y literalmente, no sé si han visto cuando dicen que les cortan la yugular, pierden un montón de sangre al momento que les cortan. Pásale, pásale. Ya, entonces, la vena yugular interna va a estar justo en la vaina carotídea. Yo les dije cuál es la vaina carotídea. ¿Cuál es? Les dije nariz. Nadie. Yo sé que es eso. Pero, ¿cómo se forma la vaina carotídea? Tienen un marcador para ir dibujando. Bueno, pongamos un ejemplo. La vaina carotidia es, digamos, la carótida externa está acá y la carótida interna está aquí. Entonces, en el medio de estos va a estar la carótida interna. Ahí la yugular interna. Eso es lo que se conoce como la vaina carotidia. ¿Ya? Entonces, entre medio de estos dos, ya, digamos, aquí está la carótida, digamos, externa. C.E. Aquí está lo que es la carótida interna. Y dentro de estas dos va a estar lo que es la yugular. Entonces, la yugular interna, ¿de qué agujero sale? Del agujero yugular. ¿Cómo se formaba el agujero yugular? Por el occipital y el temporal. Exacto, por el occipital y el temporal. Entonces, sale del agujero yugular y desciende por el cuello lateral a la faringe, desciende y va a llegar, bueno, depende si es derecha o izquierda, pero ya vamos a ver más adelante, y baja y va a llegar hasta el esternón. Esto, la función de esto es drenar todo lo que sea, la parte de la cara y el cráneo. Y el cuello también. Pásale. Ah, bueno, aquí, justo aquí está la vaina carótida. Aquí nos muestra la yugular interna, la yugular externa. Bueno, no le marcaron a la, pero aquí estaría la yugular interna. Siguiente. Ya. Entonces, la yugular interna va a salir de los ramos de la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Eso les debieron dar primero. Son las capas que protegen, que es la dura madre, la aracnoide. ¿Y qué es eso? Las capas de las meninges. Entonces, estas venas van a salir de todo lo que es las capas de las meninges, sobre todo de la dura madre. Ya vamos a ver por qué. Porque va a presentar 21 senos, de estos va a haber impares y pares, y se van a dividir en dos grupos importantes, posterior y anterior. Primero vamos a pasar con el grupo posterior. Ya, el grupo posterior van a ser 3 impares y 4 pares. Primero, los 3 pares son el seno sagital superior, que se marca aquí, el seno sagital inferior y el seno recto, que viene desde aquí. El seno sagital superior, ¿desde dónde le ven que empieza? Ya, ¿en qué parte? En la cresta frontal superior. Empieza desde la cresta frontal superior, pasa por los parietales y llega hasta la confluencia de los senos, o conocida como prensa de Erófilo. Así, prensa de Erófilo. El seno sagital inferior viene desde dentro del cerebro y se va a unir a lo que es el seno recto. Y el seno recto empieza desde aquí. ¿Qué parte es esta? Bueno, aquí le marca como el seno cavernoso, pero también pasa el seno recto por acá. El muelle. Porque ¿dónde se alojaba la prolongación de la dura madre? En la silla turca. Hendidura muy grande. Ya. Y los pares van a ser lo que son el seno marginal y los senos laterales. Que aquí no se les ve bien, pero son lateralizados estos. Así. Pásale, doctor. Ya, entonces, el seno sagital superior, como les dije, se origina de la cresta frontal superior. Entonces, viene, pasa y va a terminar en lo que es la confluencia de los senos. La forma, no sé si lo les tomen, pero para mí no es algo tan relevante. Esta va a recibir las venas del agujero ciego, que es la vena emisaria de Espirilo, las venas cerebrales superiores, o sea, las de arriba del cerebro, anastomósicas superiores e inferiores, las venas meningias medias, las venas diploicas
y la vena emisaria parietal, o conocida como vena emisaria de Santorini. ¿Esas son pares? ¿O ¿Qué? esas son las pares? ¿O no son pares? Estos son las impares. Primero empezamos con impares, porque después viene el seno lateral y el seno recto. Ya, el seno recto. Como les dije, se extiende desde la base del cráneo, pasando por la hoz del cerebro, y esta va a recibir las cerebelosas. ¿Dónde están las cerebelosas? El cerebelo, por así decirlo. En la En la parte posterior, ¿en qué parte del occipital? En La fosa cerebelosa. Va a recibir venas cerebelosas superiores y el seno sagital inferior, porque si les dije, viene el seno sagital inferior desde abajo del cráneo y termina en el seno recto. Ya. Seno sagital inferior. Este es prácticamente pequeño, ocupa la mitad posterior del cerebro, que es justo esta que le están marcando de azul, y esto simplemente va a recibir venas de la hoz del cerebro, que son todas estas que confluyen dentro de esto, y va a terminar en lo que es el seno recto. Ya, ahora sí vamos con las patas. Las marginales son bastante importantes porque primero nos dice que sale de lo que es el agujero yugular. El agujero yugular está justo aquí donde le marca. El agujero yugular viene y va a llegar hasta... ¿Qué parte es esta del occipital? ¿Qué parte es esta del occipital? Cribos. Porción basilar. Ya, exacto. Sale del agujero yugular, pasa y llega hacia la porción basilar. De la porción basilar, esta se va literalmente a pasar al lado del... ¿Qué agujero es este? Magno. Del foramen magno. Pasa por el foramen magno y va a terminar en la confluencia de los senos. Ya. Senos laterales. Este se divide en seno transverso y seno sigmoide. ¿Ya? El seno lateral es esto. Todo lo que nosotros vemos lateralizado. Bueno, aquí no se le ve, ¿no? Bueno, aquí se le logra ver un poco. Justo este que está más posterior, que viene desde aquí hasta la confluencia de los senos, va a ser el seno transverso. Y el seno sigmoide va a ser la continuación. Aquí está. Aquí está, el seno lateral. Todo esto es lo que abarca el seno lateral. Este se divide en transverso y sigmoide. El transverso. El lateral prácticamente va a salir de lo que es la confluencia de los senos y va a terminar en el agujero yugular. Listo. El seno transverso, como les dije, se origina de la prensa de ófilo o confluencia de los senos, pasa lateral al cráneo y termina... ¿Qué parte es esta? ¿De qué hueso? ¿Este? ¿No? Sí se ve, claro. Occipital. Ya, este. El mastoideo, ¿no? El peñasco del temporal, o la zona petrosa del temporal. Llega hasta la parte petrosa del temporal y después va a seguir con el seno sigmoide. Ya, el seno sigmoide se va a dividir en dos segmentos: el segmento mastoideo y el otro. Ay, ¿cómo era el segmento mastoideo? Bueno, después ya ves. El segmento mastoideo. Eso, el segmento yugular, porque yo después. El segmento mastoideo es todo esto. Entonces, viene desde la parte posterior del peñasco del temporal, llega hasta la parte mastoide. Aquí dice que la relación es la cavidad mastoides, porque después continúa con el surco yuxtamastoideo. No, perdón, que aquí estaba excavado un surco para ese seno. ¿Cómo se llama? Yuxtamastoideo. Ya. Y por último, el segmento yugular. El segmento yugular termina en lo que fue el segmento mastoideo y se va a adentrar en lo que es el agujero yugular. Pasa por el agujero yugular y continúa con la carótida interna. O sea, prácticamente la carótida interna va a salir de lo que es el seno sigmoide. Ya. Y la relación es el segmento yuxtamastoideo, la apófisis mastoides y el apófisis yugular del hueso occipital. Siguiente. La confluencia de los senos, no le den tanta vuelta, esto es muchísimo texto, pero es lo que ya les dije, es lo que se conoce como prensa del ófilo. ¿Qué va a tener la prensa del ófilo? El seno sagital superior y el seno lateral. Entonces, ¿dónde está la confluencia de los senos? Solo viendo la imagen. Es donde se unen estos. Ajá. En el occipital. ¿Ya en qué parte? La protuberancia. Protuberancia.
occipital interno. Aquí va a estar justo lo que es la confluencia de los senos. Viene el seno sagital superior y el seno lateral por el otro lado. Ya, ahora sí, grupo anterior inferior. Lo más importante de aquí es lo que es el seno cavernoso. Pásale, perfecto, sí. El seno cavernoso está a los lados de ¿qué hueso? Esfenoides. ¿Qué parte es esta? Silla Está turca. a los lados de la silla turca. Aquí van a confluenciar todo lo que es la central de la retina, la oftálmica, el seno cavernoso interno y ahí siempre se me va lo último. Bueno, después ya vemos. Entonces, lo importante, el seno cavernoso está a los lados de la silla turca o fosa hipofisial. Aquí, ¿qué se va a sentar ahí? La glándula hipofisial. Y esta va a recibir a los demás. Comunica el plexo venoso del agujero oval, la vena del agujero redondo mayor, la vena del agujero venoso de Vesalio. ¿Dónde estaba el agujero de Vesalio? En el espinoso. Eso sí les dije, ¿vale? En el espinoso. Sí, en el espinoso. Dentro El agujero espinoso. espinoso o redondo menor. Y el agujero radioso. Anterior, pero. Pásale. Listo. Ramas aferentes. La central de la retina, la esfenoparietal, los senos intercavernosos y el plexo basilar, que ya vamos a pasar cada uno, ¿cómo es? Entonces, la vena oftálmica se va a dividir en dos partes, una superior y una inferior. Entonces, la superior va a presentar, a ver, ¿se acuerdan arterias? ¿Se acuerdan arterias? La facial, sobre todo. ¿Cuál es la terminal de la facial? Oftálmica. La angular. La angular. Entonces, prácticamente la oftálmica superior se origina desde lo que es prácticamente la arteria angular, o sea, justo en, ¿cómo se llama esto? Casi en el borde libre del párpado. Vueltas. Entonces, pasa por la órbita. ¿Y dónde se mete la vena oftálmica? Por el agujero. Ya, sí está bien. Sí, ¿Pero cuál? del esfenoides. La fisura. Óptica. Fisura orbitaria superior. La fisura orbitaria superior. Entonces, viene desde el borde libre del párpado, pasa y se mete por la fisura orbitaria superior, o conocida también como hendidura esfenoidal. Estas va a tener lo que es las musculares superiores, va a tener las vorticosas, que las vorticosas son prácticamente un montón de venas que van a drenar justo al globo ocular. Al globo ocular, las venas etmoidales que van a pasar por los agujeros etmoidales para dar irrigación a lo que es los senos nasales. Y la central de la retina y la oftálmica también pueden salir de esto. Pásale a la oftálmica inferior. Entonces, la oftálmica inferior viene desde el suelo de la órbita, penetra la órbita y termina en qué agujero. ¿Cuál es este? ¿Ya dijiste? La La fisura fisura orbitaria superior. superior. Esta prácticamente va a tener lo que son venas musculares inferiores y las venas vorticosas inferiores, que igual va a ser para el globo ocular, las vorticosas inferiores y las musculares inferiores. ¿Ya vieron arteria oftálmica? Ya, entonces las dos después les voy a explicar y ya vamos a ver cuáles son las ramas colaterales de las musculares inferiores. Pásale, Interno. ya. La central de la retina, no hay que perderse mucho, sale de la retina. La esfenoparietal sale lo que es, ¿cómo se llama esto? En la bóveda craneal. Tampoco es Ahorita que... está explicando. Y llega hasta el seno cavernoso. O sea, lo más importante de esto es que todas van a llegar a lo que es el seno cavernoso. Y el seno intercavernoso está dentro del cráneo. Igual va a terminar el segmento cavernoso. Aquí no se debe perder mucho. El plexo basilar. El plexo basilar, literalmente, si dice segmento basilar, ¿de dónde creen que va a salir? La porción basilar. De la porción basilar del hueso Occipital. Sale de la porción basilar del plexo occipital y llega hasta, ¿cómo se llama este que está aquí? Ese bombeado.
el seno cavernoso, porque todas van a llegar hasta el seno cavernoso. Ahora sus ramas eferentes. Las ramas eferentes va a ser el seno petroso inferior, el seno petroso superior, que todas estas van a salir prácticamente de la porción petrosa del hueso temporal. El plex, el seno el seno petrooccipital, que es de la porción petrosa y de la porción occipital, y el plexo venoso carotidio interno. Listo. El tronco de la vena yugular. El tronco de la vena yugular prácticamente va a venir. Ya, ¿de dónde salió primero? Antes que nada, la yugular interna. Sale del agujero yugular. ¿Dónde está? Aquí está. Sale y todo esto va a ser el tronco. El tronco es prácticamente esta parte de aquí, la que está justo en la laringe, en la vaina carotidia. Después, características, calibre, no es tan importante saber cuál es el calibre. Necesita el tronco. Pásale. Listo. Esto sí. Las relaciones prácticamente van a ser igual que la carotidia interna. ¿Qué va a ser? Los últimos 4 nervios. ¿Cuáles son los últimos pares craneales? Los últimos 4. A ver, primero en el 9. Ya, el glosofaringeo 10. Vago, espinoso, espinal y el hipogloso. Listo. ¿Se acuerdan cuando vimos faringe? También está relacionada con lo que es la faringe. La carótida interna, la carótida externa, y esto va a pasar por el espacio laterofaringeo y también está relacionada con lo que es el esternocleidomastoideo. Listo. Esto sí es importante. Ya. Entonces, sus ramas colaterales prácticamente van a ser la vena facial, la lingual, la tiroide superior, la faringe y la tiroide medial. Estas van a formar un tronco que se le conoce como tiro lingofacial, o ahora también se le conoce como tiro lingofaringeo facial, que son prácticamente la unión de la tiroide superior, la faringea, la facial y la lingual. O si les preguntan como tiro lingofacial, tiroide superior, la facial y la lingual. Listo. Acelera. No hay que demorarse. Ya. Esta sí es importante. La vena facial. ¿Se acuerdan de la arteria? ¿Se acuerdan de la arteria facial? ¿De qué rama es? La carótida externa, la tercera. De la carótida externa. ¿Cuál es su terminal? El angular. Angular. Entonces, la vena prácticamente va a ser lo mismo. Está a nivel de lo que es la arteria angular, desciende por la cara y va a terminar en el tronco tirolingofacial. ¿Ya? Por eso es que es importante saber eso. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo que son las venas supratropiares, que son justo estas de aquí, la vena facial profunda, y van a ser prácticamente casi las mismas que la arteria facial, que van a ser las bucales, las masotéricas anteriores, las submentonianas y las palatinas externas. ¿Qué las palatinas externas? Aquí no se les logra ver, los labiales. Los labiales, pero no se lo ve por aquí. La masotérica anterior y las otras ya están por dentro. Sí. Y estos también pueden recibir las venas comunicante interparotidia, que se dice interparotidia en dónde va a estar. En la glándula parótida. Y también puede desembocar lo que es la carótida externa, que ya vamos a ver. Venas linguales. Aquí prácticamente van a ser lo mismo que la arteria lingual, que va a ser la profunda y la dorsal de la lengua. Aquí no se ve mucho, profunda y dorsal de la lengua. Va a decir que tiene venas satelitales del nervio hipogloso. ¿A qué se refiere con venas satelitales? Venas satelitales es un conjunto de muchas venas que van a desembocar en uno. Y por último, las venas del nervio hipogloso, que van a estar acompañadas de lo que es el nervio hipogloso. Ya. Y tampoco hay que perderse mucho porque ya en carótida externa ya van a entender mucho más. Igual ya vieron. Acá. Pero prácticamente, si se acuerdan, la tiroide superior va a estar en la parte superior de la glándula tiroides.
La faringe va a estar justo en la arteria faringe, acompañando. El tronco tirolingofacial o tirolingofaringofacial es la faringe, la tiroide superior, no la tiroide media, por si acaso. La tiroide media es la facial y la lingual. Y por último, la tiroidea media, que justo es esta de aquí, que va a estar en la parte media de lo que es la glándula tiroides. Ya. Anastomosis sí es bastante importante y es lo que estaba diciendo. Ahí es que se me fue tu nombre, Paz, ¿verdad? Fernando. Ya, entonces. La anastomosis prácticamente sí es importante. ¿Por qué? Porque la yugular anterior y la yugular externa se van a anastomosar a esto. Entonces, la yugular externa se va a anastomosar por la vena supratroclear. ¿Que dónde estaba la vena supratroclear? Ahorita le dije. En la vena facial. Se pueden anastomosar por esta, por la vena temporal que viene por acá. Los plexos alveolares. ¿Cuál es el? ¿A qué se refieren con plexo alveolar ustedes? Los alveolos de los dientes. Ahí también se puede unir. El plexo pterigoideo, que está en las pterigoides. La vena retromandibular, que ya vamos a entender cuál es. Y las venas emisarias. Que las venas emisarias salen de todo lo que es el agujero redondo mayor y el dorsal. Por último, en el anterior va a ser una anastomosis súper fácil, que esta es la yugular anterior. Y se va a anastomosar por medio de la vena facial. Entonces, ahora sí, la yugular externa. La yugular externa prácticamente va a venir de dos venas, se va a formar por esto. De la vena temporal superficial y la vena mandibular. Primero, la vena temporal superficial drena todo lo que es el cuero cabelludo y desciende por el trago. ¿Saben qué es el trago? No digan el que se toma. ¿Saben cuál es el trago? Este. Esto es el trago. No tragos. Tragos o tragos. Esto es el trago. Esto tiene que aprenderse porque de esto hay muchos puntos de referencia, muchos planos que tienen que saber, que es la de la nariz, la ángulo del ojo, entonces trago. Trago en español, tragos en latín. Y llega hasta la región parotidia, la temporal superficial. La región parotidia es todo esto. Toda la glándula parotidia. ¿Dónde está la glándula parotidia? Detrás de la mandíbula. Ya, entonces llega ahí y va a venir con la maxilar interna. Bueno, la vena maxilar, no se dice maxilar interna. Con la vena maxilar. Al momento de que llegan a la región parotidia, forman lo que es la vena retromandibular o carótida externa, como se le conoce. Entonces, prácticamente, la vena maxilar va a salir de lo que es la vena esfenopalatina y va a seguir el mismo recorrido que la arteria esfenopalatina. Va a llegar hasta la región parotidia, donde se va a formar la vena retromandibular o la vena yugular externa. Y por último, estas van a descender y ya van a llegar al cuello. Y la derecha prácticamente va a estar en lo que es la vena brachiocefálica, derecha, vena brachiocefálica, e izquierda llega. ¿A dónde lleva la izquierda? ¿A dónde lleva la izquierda? La yugular externa, la derecha, llega hasta la vena y la otra llega solo a la circular. ¿Listo? Eso es todo, el resumen. Posterior a la TM, penetra lateral, y lo que ya les dije, pasa por el trago y se une. Ya eso ya les dije. ya acabamos de repetir todo lo que sale la carótida externa y la carótida interna y termina hacia el lado del nervio óptico. Esta carótida interna, ahora estamos en carótida interna, no se pierdan, atraviesa el espacio laterofaríngeo, el conducto carotidio y el seno cavernoso. ¿Ya? Va a estar en relación con la carótida externa, con la faringe, con la apófisis transversa cervicales, con la yugular interna y con los pares craneales. Ya va a tener diferentes colaterales, la carótida interna, la oftálmica, la cerebral anterior, la comunicante posterior, la carotidia anterior y la cerebral media.
¿Cuál es la que nos va a importar a nosotros? La arteria oftálmica. La arteria oftálmica nos va a importar a nosotros porque la arteria oftálmica, como ya mencionamos varias veces, va a dar su rama terminal, que es la dorsal nasal. Esta es su rama terminal que se va a unir con la rama terminal de la carótida externa, que es la de la facial, que es la angular. Entonces, al unirse con esta rama, va a haber una comunicación exocraneal como endocraneal. ¿Ya? Entonces, de carótida interna, la que nos interesa es la oftálmica. Ya, entonces, nuestra arteria oftálmica es esta que está aquí, que esta, como ya mencionamos, es una rama de la carótida interna. Esta nace medialmente a la apófisis clinoides anterior. ¿Se acuerdan que teníamos a nivel de la silla turca las apófisis clinoides en el hueso esfenoides? Entonces va a nacer lateralmente a la apófisis clinoides y se dirige anteriormente y va a atravesar el agujero óptico y lateralmente al nervio óptico, es decir que este va a penetrar en la órbita como vemos aquí. Entonces este es la arteria oftálmica, la que vemos aquí que está punteada. Entonces esta primero rodea lateralmente, esto blanco de aquí es el nervio óptico, ¿ya? Entonces va a rodear lateralmente y posterior el ganglio ciliar, luego va por el nervio óptico y como podemos ver primero se encuentra lateralmente en la pared de la órbita, pero luego cuando termina se encuentra medialmente, que es cuando termina aquí a nivel del ángulo del ojo, ¿sí? Por medio de su arteria dorsal. ¿Ya? Entonces va a tener diferentes ramas colaterales. En los libros dividen las ramas colaterales como anteriores, como hay muchas divisiones en los libros. Ya no me importa que se aprendan eso, sino cuántas ramas colaterales hay. Y su rama terminal, que es la arteria dorsal de la nariz. Entonces sus ramas colaterales van a ser la central de la retina, la lagrimal, la supraorbitaria, las ciliares, que son posteriores cortas, ciliares posteriores largas, las musculares, la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, las palpebrales y la supratropial. En algunos libros, en decir, ponen la arteria supratropial o como arteria frontal como rama terminal. Pero en Rubier tenemos que solo la terminal como arteria dorsal de la nariz. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la arteria lagrimal, que es esta arteria que tenemos aquí, que se dirige anterior y lateralmente. Y como su nombre lo dice, ¿dónde va a llegar? A esta estructura que tenemos aquí, que es la glándula lagrimal, ¿sí? Siguiendo el borde superior del músculo recto lateral y va a dar ramitas para la glándula lagrimal. También va a dar una rama temporocigomática que se va a introducir en el conducto temporocigomático, ¿ya? Y va a terminar a nivel de el párpado superior, que es este que tenemos aquí. Luego tenemos la arteria central de la retina, que son estas arterias. Son arterias muy delgadas, las cuales van a penetrar en el nervio óptico 1 centímetro posterior al globo ocular y que van a alcanzar la retina del ojo. Y van a dar diferentes ramificaciones muy delgadas, que son las que vemos aquí. Luego tenemos la arteria supraorbitaria, que es esta arteria que tenemos aquí, que discurre de posterior hacia anterior, va de atrás hacia adelante y va por el músculo elevador del párpado superior y emerge hacia la órbita por el agujero supraorbitario,
¿Se acuerdan que por ahí pasaba un plexo? Entonces pasó una arteria, una vena y un nervio, ¿ya? Y luego, después de que sale por este agujero, se refleja sobre la escotadura supraorbitaria y pues, va a dar varias ramitas para las partes blandas de la frente. Luego, estas que vemos aquí son en rosado, en coloración rosado, son las arterias ciliares posteriores cortas. Estas son varias arterias que pueden llegar a ser un número de 10 a 20 arterias que van a nacer, como podemos ver aquí, de 2 o pueden nacer a partir de 3 troncos también. Y estas son muy flexuosas, es decir, que tienen muchas curvaturas y se dirigen anteriormente y también van a rodear el nervio óptico y van a atravesar la esclera óptica y se ramifican en la coroides del ojo. ¿Ya? Luego tenemos estas de acá, que son las arterias ciliares posteriores largas, que son dos, una medial y una lateral, ¿ya? Y estas igualmente van a atravesar la esclera del ojo y la lateral, que es esta, va a atravesar el nervio óptico y la medial, la esclera del ojo, y estas también se dirigen hacia la coroides del ojo, ¿ya? Luego tenemos las arterias musculares. Las arterias musculares las van a ser dos, la arteria muscular superior y la arteria muscular inferior, ¿ya? Y estas se distribuyen a nivel del músculo elevador del párpado superior, el recto superior, el recto medial y el oblicuo superior, las superiores, mientras que las inferiores van a irrigar igual al recto, pero ya al recto inferior, al recto lateral y al oblicuo también, pero al oblicuo inferior, porque son inferiores. Y estas aparte dan unas pequeñas ramas, que son estas ramas que vemos aquí, que son sus ramificaciones, y van a terminar a nivel de la esclera del ojo también. ¿Ya? Luego vamos a tener la arteria etmoidal posterior. ¿Se acuerdan? La arteria etmoidal posterior, ¿parte de qué plexo era? Cuando vimos cavidad nasal. Pero luego sí les di sí vimos los plexos, ¿se acuerdan? Que había un plexo anterior y un plexo posterior. El plexo que les tomé en la lección. ¿Se acuerdan? El de Fiesenbach y el de Woodruff, que les decía que era cuando producían sangrados nasales, de un sangrado nasal anterior y un sangrado nasal posterior. Entonces, la arteria etmoidal posterior nace del conducto etmoidal posterior, o también puede nacer anteriormente a este, a partir del tronco común de la arteria etmoidal anterior, y termina a nivel de la dura madre y va a recubrir la lámina cribosa o también la parte próxima de las cavidades nasales. Luego tenemos la arteria etmoidal anterior. Aquí en esta imagen es esto que se introduce aquí, que se origina de la arteria oftálmica a nivel del agujero etmoidal anterior y termina también en las cavidades nasales. Y ya, eso básicamente. Luego tenemos las arterias palpebrales, que son dos, la arteria palpebral superior y la arteria palpebral inferior, ¿sí? Que lo que van a irrigar el párpado y los músculos tanto del párpado superior como del párpado inferior. ¿Ya? Y luego vamos a tener la arteria supratroqueal, que es esta arteria que tenemos aquí. Ya esta arteria supratroqueal nace, ¿se acuerdan que igual aquí teníamos una fosa? Era la fosita troqueal, cuando vimos el hueso frontal. Entonces, esta arteria nace anteriormente a la tróquea del músculo oblicuo superior y va hacia la escotadura frontal y se ramifica a nivel de la parte medial de la frente. ¿Ya? Y luego tenemos nuestra rama terminal, que es esta, que es la rama dorsal de la nariz, o también conocida como nasal dorsal, que es la terminación de la arteria oftálmica
oftálmica y que ésta se iba a unir con la arteria angular. ¿Qué es terminal B? Entonces, básicamente eso es carótida interna, lo más importante, ¿sí? Verán, carótida externa es la más sencilla, ¿ya? Esa les voy a dar el miércoles. Sí, porque no sé si quieres checarle la Doc, ¿hasta dónde es el examen? hasta carótida externa. El miércoles mejor para no olvidar. ¿Y por qué no son los músculos? El examen del día. Claro, pero mejor para que no nos olvidemos. Eso sí, opción múltiple escrito. Así sea, si es escrito, sí es escrito. O sea, dijo que Creo que externa era lo que más me servía. Medir el trabajo, Creo que estaban haciendo ahí. echarle foto por foto de cada mano. o sea, de la interna, solo que aprendemos los oftalmos. Ahí está. Sí, solo el oftalmo tiene más, ¿no es cierto? Sí.